Cristo, para este día 16 de septiembre, la Iglesia nos regala el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena del Evangelio de San Lucas, donde Jesús se encuentra en casa de este fariseo llamado Simón y que entra esta mujer, es muy conocido de todos, ha quedado muy grabado en nuestra mente. De hecho, todos recordamos este episodio donde la mujer entra, se sienta a los pies de Jesús, detrás de él, le lava los pies con sus lágrimas, luego con sus cabellos los enjuga y los seca, los besa y además vierte el perfume en ellos. ¿Qué es lo que hacía Jesús en la casa de este fariseo llamado Simón? Pues en primer lugar dicen los estudiosos que en el día de sábado los judíos y en particular los fariseos acostumbraban invitar a los demás para compartir los alimentos después de la enseñanza de la sinagoga, y de hecho en ese momento pues también se alimentaban de la palabra, compartían enseñanzas, no era solo un momento para alimentarse el cuerpo, sino también el alma. Y Jesús, siendo invitado por uno de esos fariseos, suponemos que esta sea la situación pues que ocurrió, que estuviera en casa de Simón de sábado, y Jesús está ahí comiendo con él, compartiendo con los demás. No se nos dice que Jesús hablara de la hipocresía de ese fariseo o de los demás, sino simplemente el Evangelio nos presenta una gran enseñanza. En un momento dado de esta convivencia entre Jesús y los fariseos, entra esta mujer y sin decir nada, simplemente se acerca a Jesús, se pone detrás de él y comienza a cumplir estos gestos que acabamos de escuchar. Esa es la escena, pero hay otra escena que no se ve y que son los pensamientos del fariseo y de los que están alrededor de Jesús. Esos los conocen solo ellos y también Jesús, que se da cuenta de lo que están pensando en su interior. Este hombre, que seguramente, como nos dice en los capítulos precedentes a este, ha escuchado que se dice de Jesús que es un profeta. De hecho, la gente decía: un gran profeta ha surgido entre nosotros, después del capítulo sobre Jesús que revive al hijo de la viuda de Naín. Y en su interior, por lo que está viendo, comienza a hacer un juicio de Jesús. Él en su mente ya tiene el juicio de esta mujer. Es una pecadora, por lo tanto impura, y por lo tanto también
indigna de estar con ellos, ¿verdad? Recordemos que ellos no se mezclan con la gente impura, con la gente que vive en el pecado. Al contrario, ellos se sienten justos porque cumplen todos los ritos de purificación y se sienten justificados ante Dios. Y luego también comienza a juzgar a Jesús en su interior, pensando si este hombre fuera realmente quien todos dicen que es, un profeta, pues entonces se daría cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero Jesús no se escandaliza, Él deja a esta mujer que haga lo que vino a hacer. Ella no ha venido a Jesús para pedirle perdón de los pecados, nada de eso. Simplemente entra y cumple estos gestos, que no son gestos de arrepentimiento, sino más bien, dicen los estudiosos, todos esos son gestos de alegría. Es como un momento de agradecimiento a Jesús, porque esta mujer sabía quién era Jesús. Dice el Evangelio que al escuchar que iba a estar ahí, entonces se dirigió para encontrarse con él. Seguramente esta mujer, al escuchar las palabras de Jesús en otro momento, se había sentido aceptada, perdonada, amada por Dios, y entonces reconoce en Jesús al enviado de Dios, al mensajero de una buena noticia, y simplemente comienza a mostrarle todo su afecto, comienza a agradecerle sus palabras, porque ha descubierto lo que antes no veía, es decir, que estaba en pecado, pero la luz de Dios que descubre el pecado, en las palabras de Jesús, no daña a nadie, no juzga, no denigra, no condena a nadie, sino que reintegra, levanta a las personas, las pone de pie y les devuelve su dignidad. Y esta mujer ciertamente lo que hace es cumplir gestos muy sensuales de agradecimiento. Y la sensualidad no es ajena a la Biblia, al mensaje de Dios, porque es el modo como describir el amor lleno de pasión, el amor fuerte, profundo, entre Dios y su pueblo. Bastaría con que leyéramos y analizáramos detenidamente el libro del Cantar de los Cantares, y no solo ese, para darnos cuenta el tipo de amor con el cual los autores de los diferentes libros de la Biblia tratan de describir o de mostrar el amor que Dios siente por su pueblo. Es un amor ciertamente muy fuerte, como lo es el amor entre un hombre y una mujer. Entonces, aquí está la enseñanza. Esta mujer se ha sentido amada, no condenada, y ahora quiere expresar su agradecimiento. Es un amor gratuito que le sale del corazón, un amor que no nace de sentir que uno lo merece porque haya hecho algo bueno, porque lo amerite, sino más bien ella ha descubierto que Dios le da un amor sin ninguna otra razón que el amor mismo. Dios ama a su criatura, Dios conoce el pecado de su criatura, no cierra los ojos ante él, sino que le muestra que ha venido a rescatarla, que ha venido a salvarla, porque no puede verla sufrir. No puede Dios en su corazón dejar que el hombre se pierda. En primer lugar, el pecado no hace mal a Dios. No es que nosotros tengamos que pedir perdón a Dios porque lo ofendimos, porque Él está mal, por el mal que cometimos contra Él. A veces, pensando en un amor así, lo único que nos viene a la mente para reparar ese daño es creer que ofendí a Dios, debo entonces pedirle perdón para evitar que Él me castigue o me destruya o me mande al infierno. Y no es así. Lo que Dios busca con todas sus fuerzas es que nosotros nos demos cuenta de que el pecado me daña y me destruye a mí mismo. No necesitamos otro castigo. El pecado en sí mismo es ya el castigo de nuestra vida porque nos destruye. Lo que necesitamos, y es lo que Jesús ha venido a hacer, es mostrarnos ese amor que nos sana, que nos devuelve a la vida, que hace que nos demos cuenta de la gran dignidad que tenemos por ser criaturas e hijos de Dios. Esta mujer, desde la sencillez de su experiencia, ha comprendido algo que el fariseo Simón no ha logrado con todos sus ritos, con todas sus leyes y estudio. Comprender que Dios ama porque ama, que Dios ama porque es amor, que no pide nada a cambio. Y Jesús se lo hace ver con el breve ejemplo que le dice: ¿quién se sentirá más agradecido? ¿Quién amará más? ¿Aquel que se le ha perdonado poco o al que se le ha perdonado mucho? Y él, un poco con resistencia, responde a Jesús: supongo que aquel a quien se le ha perdonado más. No hay duda, es claramente así. El problema está en que él no logra ver ni su propio pecado, ni tampoco que Dios le ama a pesar de sus pecados. Y en cambio, esta mujer
sí lo logra ver, se da cuenta de su pecado, se da cuenta que el perdón que le viene de Dios es gratuito y no le queda otra cosa más que agradecer como ella sabe hacerlo. Pidamos a Dios que también nosotros sepamos responder con un amor agradecido, con unas obras concretas, ese amor que de Dios hemos recibido, y que el Espíritu Santo de Dios nos inspire a ser creativos en nuestra respuesta de amor a Dios, que sepamos realmente, con gestos humanos y de acuerdo a nuestras capacidades, mostrar ese amor gratuito que hemos recibido de Dios a los demás, a nuestros hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Y la caridad, como bien lo sabemos, borra la multitud de los pecados. Agradezcamos a Dios que antes de arrepentirnos, incluso antes de pedirle perdón, Él ya nos está ofreciendo su perdón, porque el amor de Dios es mucho más grande que el nuestro y no puede y no quiere vernos sufrir a causa del pecado. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.